Bien, última parte del video, vamos a aprender a usar los adverbios de frecuencia con preguntas con how often, seguido de do y das. Los adverbios de frecuencia, como lo habíamos visto en un video anterior, son palabras que acompañan al verbo, ¿sí? Y nos están indicando cuántas veces o con qué frecuencia hacemos una actividad. ¿Cuántas veces o con qué frecuencia en inglés se pregunta how often, ¿sí? Y esta palabra está dentro de la lista de palabras interrogativas, WH words, que vieron en uno de los primeros videos que empezamos a ver. Entonces, a modo gráfico, never viene a ser nunca, o sea, nunca se hace alguna actividad que quiera expresar. A veces, sometimes, usually, usualmente, often, a menudo, always, siempre. Estas palabras, estos adverbios de frecuencia, son palabras claves, les decimos, que van a aparecer siempre y únicamente en el presente simple. Otra de las palabras que aparecen son, que les expliqué en los videos anteriores, every day, vamos a enfocar ahí, every day, todos los días, ¿sí? Las preposiciones de tiempo, in, on, at, ¿sí? Y, bueno, por ahora les explico eso para no marearlos. Son palabras que van a aparecer en oraciones de presente simple y que se van a referir a la frecuencia, generalmente con la que nosotros hacemos alguna actividad. Bueno, ¿qué nos importa de esto? ¿Cómo hago una oración? Una oración con un adverbio de frecuencia se hace de la siguiente manera. Igual que como lo venimos haciendo desde el principio de estos videos. Primero pongo el pronombre, ¿sí? El que quiero usar. Yo arranqué hablando en primera persona. I. Luego escribo el adverbio que me exprese la cantidad de veces que yo hago algo. Yo en este caso pongo a menudo, often. Luego pongo el verbo de la rutina, go out. Ojo acá, miren que lo puse sin S. ¿Sí? Acuérdense, ¿por qué no va con S? Porque I es el pronombre que va con do. Do se escribe sin S, por lo tanto el verbo también va sin S. Entonces, pronombre, verbo, en el medio uso el adverbio. Yo a menudo salgo con mis amigos. Y así queda armada una oración de forma positiva. ¿Ok? ¿Cómo hago una oración en tercera persona? Es decir, si yo estoy hablando de mi maestra, de mi amigo, de él, de ella. El orden es el mismo. Digo, voy a cambiar la lapicera. Vamos a ver verde. He always plays, guarda ahí, plays football. ¿Ok? Plays football. Fíjense que uso primero pronombre, ¿sí? Primero pronombre, después uso el adverbio, y después uso verbo. Verbo. ¿Qué puse en el medio? Adverbio. ¿Sí? Verbo, adverbio. ¿Sí? Y acá les hago a propósito este ejemplo porque quiero que vean la diferencia, que si bien son dos oraciones positivas, esta es en primera persona, verbo sin S, y esta es en tercera persona, he, él, el verbo agrega S. ¿Por qué? Porque he es el que acompaña el auxiliar das, does, que lleva S. Entonces esa S del das se la traigo al verbo plays. ¿Ok? Si no se la pongo a la S, queda así. Él siempre jugar al fútbol. Escribiéndola correctamente digo, él siempre juega al fútbol. Y ahí yo tengo una oración armada, ¿sí?
Lo importante de esto es recordar que en una oración el adverbio siempre va entre el pronombre, el sujeto, la persona, como a ustedes les guste, y la acción de la rutina que ustedes quieran emplear en esa oración. La parte final es, para que la tengan en cuenta, ¿cómo armo la pregunta? Con how often. Entonces, primero escribo con qué frecuencia, how often, ¿sí? Acá la encerré con una llave y le puse que les indico que acá es la palabra interrogativa, WH word. Después uso do o das, depende a quién le vaya a preguntar, es el auxiliar que yo tengo que elegir. Como acá utilicé el pronombre you, el auxiliar que voy a elegir es do, ¿sí? Acuérdense que do va con you. How often do you go out? Salís, verbo, WH, auxiliar, persona, verbo sin S y luego lo que me sobra, con tus amigos, ¿sí? Esta es una pregunta personal, una pregunta directa. O sea, te hago la pregunta a vos que estás mirando. Entonces vos vas a responder en primera persona. ¿Cómo es responder en primera persona? Claro, empezás a decir yo. Entonces escribo. Por eso cambio acá, ¿ven? Esta, en la pregunta, soy yo la que pregunta, te pregunto a vos. Y el que contesta es la otra persona, en primera persona. Yo, a menudo, o sea, primero el pronombre, luego el adverbio que quiero usar, luego el verbo. ¿Qué verbo? El mismo que tengo en la pregunta uso. El mismo, no lo cambio. Lo paso acá. ¿Sí? Go out. Con mis amigos. Y ahí terminó. Termino de copiar lo que está al final de la pregunta al final de la respuesta. ¿Sí? Entonces, acá repasamos de vuelta. ¿Le puse S al verbo? No, porque está do. Do sin S, verbo sin S. ¿Ok? Así es como se responde, en términos generales, una pregunta con how often. Acá les hago una nota para que tengan en cuenta, en la carpeta lo copien, es recordar, remember, cuando las oraciones empiezan con I, you, we o they, el verbo no lleva S, ya que do se escribe sin S también. ¿Sí? Esto es lo que vengo repitiendo desde el primer video. Es lo que vengo repitiendo desde el primer video. Si acá hubiera estado das y otro pronombre que va con das, por ejemplo she, este verbo, cuando pase a la oración, a la respuesta, se va a llevar la S del das, acá. ¿Sí? Eso es lo que es importante que afiancen. Bueno, espero que más o menos les sirva un poquito para hacer la actividad que les pido del cuadernito. Y cualquier cosita nos estamos viendo por videollamada. Abrazo.